¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Gracias por la invitación. El gobierno no creo que sea muy proclive a hacer de esto una política de Estado, ¿no? Bueno, yo creo que el tema migratorio, o en general el tema de la movilidad humana, es un tema del siglo XXI. O sea, eso hay que metérselo en la cabeza. Define agendas políticas. Fíjate el debate en Estados Unidos, claro, y las propuestas de Donald Trump. Va a definir la política europea. Fíjate el crecimiento de la ultraderecha en el viejo continente. Y tú no puedes estar... Ya que lo mencionas, ¿cuál es tu interpretación de este flujo migratorio? ¿La ayuda o la quita armas a la ultraderecha europea? No, le va a dar armas. Le va a dar municiones. Pero yo te quiero decir lo siguiente, que es paradójico. Europa requiere de los migrantes. Claro. Se calcula que Europa tendrá necesidad de 42 millones de personas. Fíjate, el 59% de la población italiana, de la población alemana es mayor que 65 años. Y en el caso italiano, el 53% mayor que 65 años. Entonces ellos requieren para mantener cada vez más... Hasta su propio estado de bienestar. De bienestar. Entonces, es mentira que los migrantes sean indeseables porque van a pagar impuestos. Buena parte de la política migratoria de Obama también tendía a incrementar los impuestos y qué sé yo. Yo alguna vez le pedí a Hernando de Soto que por qué no dedicaba los esfuerzos de ir a estudiar el impacto económico que tendría que en Estados Unidos se legalice a todos los inmigrantes ilegales. Y hay datos, ¿sabes? Dijo que no lo podía hacer porque se peleaba con los republicanos, que era quien lo financiaban. Claro, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, decía que efectivamente... Pero han salido datos respecto... debe ser inmenso el impacto a favor de Estados Unidos. A favor. Entonces, lo que quiero decir es que el PRO debe tener en cuenta que tiene que tener una política migratoria. Ya estamos recibiendo, claro, cosa que no sucedía en el pasado, gente que viene a trabajar. Sí. ¿No? ¿Cuán grande es? No es mucho. No es mucho. O sea, el Perú es un país medio, ¿cómo es la palabra? Pero medio aislacionista, digamos. No les gusta promover migraciones, ¿no? Ha habido pocos flujos, ¿no? Bueno, chinos y japoneses por un tema económico, de semi-esclavitud. Semi-esclavitud, como digo hoy día. En tu artículo de hoy, efectivamente. Claro. Después no ha promovido en ninguna... No tiene una política. Y luego las ha querido promover por limpieza de sangre, ¿no? Así como es. también lo señalas. Así es. Bienvenidos los alemanes, los españoles, los gringos, digamos, pero de ninguna manera así razas consideradas menores. Así es. Entonces, yo creo que debe tener una política porque ese es uno de los temas que hay junto con el medio ambiente, el cambio climático, en fin, la diversidad sexual. Entonces, sí me parece que es importante que en este caso comencemos a acostumbrarnos. Pero ha crecido esta movilidad migratoria en términos porcentuales respecto de la población mundial. Sí, claro. Cuantitativamente es claro que va a aumentar. Digamos, claro que sí. Por supuesto, como 200 millones de personas que circulan por el mundo, qué sé yo. Y además también estamos creciendo internamente. Y además nosotros tenemos, según el último dato de la Cancillería, 3.700.000 peruanos fuera de las fronteras. Así es. Entonces, por lo tanto, tú no puedes decir, a mí no me gustan los migrantes. Porque tiene 3.700.000 y además, fuera de las fronteras. Las grandes ciudades peruanas han visto un fenómeno de migración interno inmenso. Así es, nosotros mismos Lima es una ciudad de migrantes. Yo soy limeño de primera generación, mis padres son piuranos, ¿no? Entonces, claro. Ya, fíjate, Buenos Aires es la primera ciudad en el mundo con peruanos. Ya le ganó a Patterson. ¿Más que Santiago? Santiago es la segunda. Entonces, ya le ganaron a Patterson, a Miami. Entonces, tú requieres tener una política general sobre la movilidad humana, o sea, y el Perú no, y frente a la propuesta que los países andinos... Ahora, pero eso nos lleva a que no solamente no le interesa promover políticas de migración, sino que los que ya vienen acá los trata pero con la punta del pie, ¿no? Depende, ¿no? O sea, claro, o sea, los que tienen ciertos estatus sociales creo que no tienen problema. En general los tratan muy mal, los tratan en general. Yo creo que hay muchos profesionales españoles que se quejan de los acosan, los atosigan, les complican la vida. La superintendencia está haciendo esfuerzos por mejorar, pero parece que las quejas continúan. Que los papeleos son interminables. Es que es kafkiano, es que tú no puedes tener una ley del 92 sin reglamento. La ley de extranjería no tiene reglamento. Hace años que se discute la ley de extranjería. Yo participo como observador en la mesa multisectorial sobre el tema migratorio, que está la Cancillería, el Ministerio de Trabajo, Salud, como 15 sectores. Y no podemos discutir la ley de extranjería, porque es una especie de secreto de Estado. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, ahora, yo como extranjero, yo imagino, pero yo me he puesto a pensar en esos temas varias veces cuando uno viaja, ¿uno tiene exactamente el mismo estatus jurídico de un connacional?
O sea, en el sentido de que a mí no me puede detener un policía, no me puede pedir mis documentos, Así es. los mismos siempre derechos. Y cuando estés regular, ¿no? Claro. Sí, claro que sí. Claro que sí, salvo elementos como para trabajar. Si entras como turista no puedes trabajar, hay ciertas... Claro. Pero sí, claro que sí, tienes derechos. O sea, el migrante tiene derechos. Eso también ¿Y nuestro país los reconoce? No, pues, fíjate, en el mes de abril se reunió en Ginebra, hay una especie de comité para trabajadores migrantes, y el informe sobre el Perú le han hecho 52 observaciones, o 56 observaciones, ¿no es cierto? Entre los cuales que afecta a la familia, porque, te pongo un ejemplo que siempre lo doy, pero lo repito, ¿no? Aquí la calidad migratoria te la da a la mujer, la da el matrimonio. Tú te divorcias del marido peruano porque te golpea, por ejemplo, claro, y pierdes la calidad migratoria. Entonces hay un caso que es real, que la señora le mete juicio al marido por alimentos, y el marido la denuncia por irregular porque están divorciados. Sí. Entonces la señora tiene que vivir en una clandestina. Ese problema ha sido solucionado, ¿no? Entonces tiene que cambiarse, o sea, el Perú tiene que modernizarse en ese punto. Muchos tratados de libre comercio, pero claro, desde el punto de vista vista de personas estamos en cero. En el siglo XIX. Así es, ¿no? Entonces y el caso de los sirios, que como sabes es consecuencia de una crisis mucho mayor, o sea, no solamente una crisis económica, son las guerras y qué sé yo. Creo que es un buen paso para comenzar a sentar las bases de unos debates sobre la política migratoria que tampoco está en el acuerdo nacional. O sea, entonces yo sí creo que es necesario, pero en forma bien ordenada, bien seria, porque la ley del retorno que se aprobó, que yo participé en su redacción, lamentablemente, muy poco, porque tienes que tener un ente promotor. O sea, eso implica una política. ¿A quién traes? ¿Qué te interesa traer? ¿Cómo haces las relaciones con los científicos que no van a venir, pero tienes que tener una relación con ellos? Este matemático Hesco que ha ganado el premio, no va a venir, pero ¿cómo tienes relaciones? Eso implica todo un trabajo enorme del Estado. Porque en Ecuador, a raíz de la crisis europea, han contratado una serie de profesores con PhD. No, claro, hay un inmenso bolsón profesional a disposición, y ahí tenemos en el Perú un déficit enorme. Claro, entonces, bueno, eso implica toda una política, ¿no es cierto? Que aquí, por eso, cuando se hace una propuesta como la que hago yo sobre los sirios, nadie habla en el Estado, nadie se da en el gobierno. Porque son sirios, pues. Pero si fuesen de repente franceses o italianos, claro, ahí sí estarían todos felices que vengan. Bueno, que es terrible, ¿no? Es el racismo encubierto, ¿no? Además tiene perjuicio, ¿no? Porque me he puesto en el Facebook que no sean religiosos. Exacto, que van a venir terroristas, en otras palabras. Y Siria tenía una dictadura, pero uno de los países donde habían cristianos, musulmanes, era el más heterogéneo desde el punto de vista religioso. Junto con el Líbano, los dos países más eran las perlas del del Oriente, ¿no? Claro. Considerados así. Además, bueno, han destruido Siria, ¿no? Ciudades antiguas. Ahora, y normalmente cuando se establecen estas políticas de refugio, el Estado los sostiene por un tiempo determinado, claro, un año, 2 años. Los sostiene por un tiempo determinado. Y luego de eso ya quedan... Claro, por ejemplo, Brasil... ¿Los nacionaliza o no? Si se quiere, sí, ejercer, sí. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, frente a los sirios, tienen acceso a sanidad y educación mientras esperan que se le conceda el estatus de refugiado, por ejemplo. Ya Argentina ha lanzado un programa sirio para unir familias, ¿no es cierto? Y pueden venir aquellos que no tengan antecedentes penales. O sea, estos países tienen políticas migratorias. Ya, pero el estatus de refugiado obliga al Estado a sostenerlos indefinidamente. Bueno, obliga hasta que los pueden insertar, ¿no es cierto? O puedan migrar a otro sitio, ¿no? Claro. Yo personalmente haría del Perú un país en el cual cualquier extranjero que venga le den residencia de inmediato, a ese nivel de radicalidad, abiertamente, como antes ocurría, los grandes, como era Estados Unidos, uno llegaba a Estados Unidos y automáticamente tenía la residencia. Hasta el 30 más o menos. Claro. Sí. Aquí me piden, Alberto, que si nos puede, tú no sé si la conoces, si se puede dar una ley similar o igual a la que permitió la colonización en Oxapampa para desplazados por la violencia. No sé si estás al tanto de esa... No, pero... O sea, no sé, ¿se referirá a qué? ¿A la época de Sendero? ¿O anterior a la migración alemana? No sé. Claro, del siglo antepasado. Del siglo antepasado, es eso, no es
que además que fue estafada, ¿no? Dicho sea, hay un hermoso documental sobre eso, ¿no? Pero yo no creo que se trate de poblar el país, porque el país está poblado, ¿no es cierto? Esta idea de que hay que conquistar la selva como si la selva fuese un territorio vacío, no es tan cierto, ¿no? No, pues claro, parece geográficamente inmenso. Hay un programa que acaba de lanzar The Independent, ese diario, para ubicar geográficamente al Perú. Es del tamaño de España, Francia y Gran Bretaña juntos. Pero claro, la zona habitable es inmensamente menor. Así es, ¿no? O sea, mucha parte de la Amazonía y las cumbres del Andes y los desiertos son inhabitables. Ahora, pero en general acá dice, Perú cerró las puertas al exilio republicano español por miedo a los comunistas. Así es. Miren lo que ganó México por recibirlo. Bueno, yo estudié en el Colegio de México, o sea que lo puedo saber, ¿no? Bueno, pero se lo cerró. Sí, ¿Se lo llevó a cerrar? Sí. Se lo cerró, claro que sí. Claro que sí. Y si tú ves inclusive el debate, si le dices a Belaúnde, a Alberto Ulloa, por ejemplo, o a propio Riabuelo, te das cuenta que ellos favorecen una migración europea blanca, ¿no? Que como decía, no sé si Belaúnde o Riabuelo, era para mejorar la raza peruana. Claro, había esa... Claro que sí. Hasta aún hoy es parte del lenguaje coloquial peruano, ¿no? Sí, qué bueno, vas a mejorar tu raza, ¿no? Tu raza, ¿no? Entonces lo que yo digo, tenemos que tener una política, porque además tenemos 3,5 millones fuera. Permíteme una información de último minuto. La policía acaba de desactivar un posible explosivo en la cuadra 8 de la avenida Arica, en Breña. Vamos a dentro de poco dar un despacho con nuestras reporteras dirigiéndose ya al lugar de los hechos. ¿Tú estarías de acuerdo con otorgar residencia automática a todos los que migran? Sí, siempre y cuando bajo determinadas condiciones de seguridad. No, que no sea un delincuente, ¿no? Claro, que no esté huyendo de la justicia. Así es, hay que revisar los antecedentes penales, en fin. Pero me parece que sí, o sea, el Perú tiene que ser amable con los extranjeros, porque además, como digo, tenemos más de 3 millones afuera. Entonces, ¿cómo le podemos exigir a Argentina, que tiene más de 300,000 peruanos en su territorio, que sea amable con ellos cuando nosotros no somos amables con los argentinos? Y de los 3,5 millones de peruanos en el extranjero, ¿cuántos serán legales? La mitad se calcula. La mitad es legal. Irregular, sí, claro. Irregular. Entonces, se calcula. Ahora, son datos pues, que casi como los misterios de. No, y lo va a obligar a tomar este tema en serio, porque si gana Trump, como increíblemente parece que puede tener posibilidades, va a ver cuántos migrantes ilegales en el Perú, en Estados Unidos hay. ¿Serán peruanos? Habrían unos medio millón. Medio millón. Sí. Y por ende medio millón de familias acá en el Perú de algún modo vinculadas. Bueno, los peruanos envían al Perú, según el último dato, 2.600 millones de dólares. Son datos formales. ¿Cuánto entra por el carril informal? No sabemos. Claro. Y la remesa se gasta o se consume en 3 cosas: alimentación, aunque parezca mentira, salud y educación. Entonces, el aporte de los peruanos afuera al tema de la pobreza es muy importante. ¿Y se ha logrado estudiar si las remesas varían si el migrante es legal o ilegal? No. Yo presumo que si son legales remesan menos, ¿no? Depende, o sea, porque generalmente los migrantes cuando ya tienen familia envían menos. Pero inclusive en estos tiempos de crisis la remesa no han bajado, quiero decir eso. O sea que se mantiene el esfuerzo de los peruanos afuera por enviar su plata a los familiares. Yo creo que toda migración fertiliza al país que la recibe. Honestamente, eso es, además basta leer un poco la historia. Los países que han recibido grandes oleadas migratorias, o las ciudades que han recibido grandes oleadas migratorias, se convierten en grandes países y en grandes ciudades. Bueno, Brasil, bueno, para nuestro lado simplemente el ejemplo son Argentina y Brasil, ¿no? Y Uruguay también, ¿no? Claro. Ahora, pero esos son, por eso yo digo, son 2 cosas. O sea, uno, ¿cuál es tu política hacia los peruanos? Que además son un mercado, los peruanos que viven afuera son un mercado. O sea, están incluidos ya en cualquier estrategia de marketing. No, pero además tú mismo como peruano, yo digo, ¿por qué no tenemos? Cuando yo estuve hace un año en Milán, me invitó a la comunidad peruana y una ONG hablaba con la cónsul de asuntos económicos, entonces decía, voy a traer inversión italiana, pero yo le decía, acá hay 400,000 peruanos que son un mercado. ¿Cómo yo 400,000 ya hay más o menos en Italia o solo en Milán? En Italia. En Italia, ¿no? Claro. Ahora, dentro de las ciudades italianas, Milán es increíblemente... La gran parte está en el norte, ¿no? Sí. Entonces yo decía, ¿cómo conseguir una política que fije a esos cientos de miles como mercado, que consumen,
que pueden invertir, tú puedes generar pues mecanismos de inversión de eso. Eso hay que también hay que hacer, porque es una forma de mantenerlos vinculados al Perú, ¿no es cierto? Y no pues con la comida, el balsecito y la nostalgia. Claro. Me parece que hay que recrear las relaciones con los migrantes que viven afuera, porque si no se guetizan, es lo que llamamos, se hacen un gueto. Y tú pierdes porque Claro. se vuelve un fragmento pues un poco no deseable, ¿no? Ahora, la posibilidad de que se haga efectiva una buena y eficaz política migratoria, ¿de quién depende? ¿La Cancillería puntualmente? Ese es un buen tema, ¿no? Hay una superintendencia de migraciones, ¿no? Que es autónoma, que depende más o menos del interior, ¿no? Del interior. En parte de manera depende, ¿no? Pero es que es autónoma. En la época de Urresti fue francamente nefasta, ¿no? Fue una época... Buena parte de las observaciones que se han hecho al Perú por esta Comisión de las Naciones Unidas son de la época de Urresti. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, no quiere inmigrantes, señor Urresti. Es que a la gente le gusta que los deporten, entre comillas. Acá hay una cierta xenofobia. En general es muy común la xenofobia, ¿no es cierto? Esta idea que los sirios son islámicos terroristas, los colombianos son narcotraficantes, claro, los peruanos son rateros en Argentina o estafadores en Bolivia. Es muy común explotar ese lado más subjetivo de la gente, más sensible. Entonces ahí se expulsó a mucha gente. Porque a su vez hay el temor de que van a desplazar a los trabajadores del país de origen. Eso es mentira. Eso es mentira. Está probado, además, no es un prejuicio. Está probado que no afecta en absoluto. Yo estuve en el Consejo del Trabajo cuando se discutió que hasta ahora no sale el capítulo sobre extranjeros, ¿no? Yo estoy a favor de una absoluta libertad. O sea, lo que hay que es ordenar cuántos tú requieres aquí, cuántos requieres allá, cómo abres las puertas. Tienen que ser gente segura, de acuerdo, pero tienes que tener iniciativas concretas frente a eso. O sea, y lamentablemente no, hasta ahora no sale la ley del trabajo, pero el capítulo que en la parte referida a la parte extranjera, yo estaba a favor de uno absolutamente libre. Claro, o sea, claro. Bajar todos los niveles de exigencia, porque además son motivos de coimas, ¿no? Mientras más papeleos tengas, más claro. coimas. Claro, yo estoy seguro que aquí a los pobres extranjeros que viven... no se quejan mucho, ¿eh? No se quejan de eso, Se ¿no? quejan. Se quejan. Que los extorsionan en todo. Se quejan. Fíjate, entonces preguntas qué porcentaje de gente habla inglés en migraciones. Estoy convencido que será pues el 1%. ¿El 1%? Sí, 2%. Sí, o sea, entonces, yo le ofrecí... No, y además la indefensión legal de los turistas, para empezar, ya no hablar de los migrantes, de los turistas es terrible, ¿no? Es cierto. Claro, yo agarro por la calle y se me ocurre, le meto un empujón al turista, me peleo con él, lo querello, lo reventé. Es cierto. Porque lo obligo a quedarse acá, no puede irse hasta que no resuelva el juicio. Locura, entonces agarro y le pido plata, pues. Claro. Dame $1,000 y desisto del juicio. Entonces, tiene que haber una... Ya le di una idea a los extorsionadores. Ahora, ahorita van a empezar a perseguir turistas. La Cancillería ha hecho algunos esfuerzos importantes, ¿no? Sobre todo comprando nuevos consulados en Buenos Aires, en Santiago, en Madrid, ¿no? Donde hay muchos peruanos, en Milán, que implica por lo menos una buena intención, ¿no? Inclusive se han modificado los horarios de trabajo. Algunos consulados trabajan los sábados, cosa que yo creo que debe ser lo normal en todos los consulados, porque el migrante chambea de lunes a viernes. Claro, pues. Y salir para él, y generalmente son irregulares. Salir del trabajo es un problema, entonces que trabajen los sábados pues, y que no trabajen los lunes. Y lo otro que se moviliza de inmediato es este prejuicio ya no solo étnico, sino social, ¿no? Hay gente que cree que Siria, pues no sé, viven todos en un desierto, ¿no? Sí. Salvaje, ¿no? Todos terroristas, ¿no? Así, es un país mucho más civilizado que el nuestro. Una gran cultura además, ¿no? Claro. Una cultura antigua, pero en fin, o sea, igual que los libaneses, igual que los chinos que lo ven como unas cosas de... Claro, los miramos como a veces nos miran a otros con indios con plumas, ¿no? Y creen que todos en el Perú estamos así. Se sorprende cuando ven edificios. Impresionante. Alberto Lorenzen, parlamentario andino, ha estado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con Rosana Cueva. Gracias.